Hola a todos. Vamos a continuar con una configuración un poco más avanzada de las interfaces que hemos venido trabajando. En un primer ejercicio vamos a hacer una exportación en formato CSS de las características, atributos de los componentes de la interfaz, específicamente lo que se refiere a las posiciones y lo que se refiere a los fragmentos de la imagen que vamos a exportar. Y en el caso de esto, en el caso de la interfaz index y en el caso de la interfaz de contenido, he hecho una reconfiguración en donde he dejado iguales características de tamaño y de composición en los elementos de la interfaz de la página 2 y 3. Esto con el fin de generar iguales elementos, a excepción de estos dos, que son los el contenido exclusivo de cada uno de las páginas, y donde los demás pues van a ser iguales, y vamos a trabajar a partir de la exportación de estos archivos. Vamos a trabajar con un solo compendio de imágenes. Habíamos visto en el caso anterior que para cada una de las interfaces exportadas se generaba un paquete propio de imágenes como tal. Entonces vamos a utilizar en las dos páginas las mismas imágenes de fondo para que nos resulte mucho más económico en términos del peso de la información. Obviamente esto involucra pues un proceso relativamente complejo, aunque más bien podría decirse que simplemente es de un poco más de cuidado a la hora de exportar las imágenes. Entonces vamos a proceder a hacer el proceso de exportación. Voy a guardar esta interfaz y decimos exportar, salvar para web, y en este caso cerciorándome de seleccionar todos los fragmentos que queden alta y el tamaño que hemos configurado, vamos a decirle salvar. He creado una carpeta que se llama prototipo CSS. Vamos a llamar a este archivo por ahora index.html y vamos a configurar acá la manera como van a aparecer como tal las imágenes. Entonces aquí donde vemos slides, vamos a decirle que en lugar de generar tablas, vamos a decirle que genere CSS, que haga una referenciación al ID, es decir, a los nombres que van a adquirir ciertos elementos. Voy a mostrarles más adelante, y estos elementos van a ser modificados o van a ser formateados a partir de características CSS. Tal cual como vemos aquí la configuración, le decimos OK y vamos a simplemente guardar. En el momento en el que guardamos, podemos abrir nuestra página en el navegador. Aquí vemos prototipo CSS. Podemos simplemente arrastrar nuestra imagen y aquí la tengo ya creada, ya la tengo abierta y listo. Bien, aquí ya tenemos nuestra imagen. Ya había hecho una modificación anteriormente, por esas razones que aparecía con el fondo y esto. Entonces aquí vemos nuestra interfaz tal cual como nosotros la hemos configurado desde Photoshop. Vamos a abrirla desde Sublime Text. Vamos a abrir nuestra carpeta. Bien, aquí tenemos nosotros como tal. Vamos a abrir la carpeta. Open Folder. Vamos a abrir. Resulta más cómodo abrirlo de esta manera. Listo, perfecto. Aquí tenemos los folders que forman parte del proyecto, la carpeta image y el archivo HTML. Bien, entonces aquí vemos precisamente los estilos CSS. Primero vamos a hacer una descripción de algo que ha pasado acá. En una primera instancia y en el ejercicio anterior, los vídeos anteriores, al exportar desde Photoshop se generaba una tabla, un elemento de etiqueta table, es decir, una tabla, y que estaba compuesto por diferentes tipos de celdas columnas, celdas filas, y que básicamente eran
etiquetas TR y TD. Entonces las TR representarían las celdas de la fila y las que corresponderían entonces a las columnas serían las TD. Y ya a partir de esta distribución obviamente se construye como tal la complejidad de la tabla, las diferentes divisiones de la tabla. Pero en este caso lo que vemos son divs, son etiquetas div, que podría decirse que tienen como tal el mismo nombre, como tal el nombre div, pero tienen acá un elemento que los hace diferentes y es lo que se llama un ID o un identificador. A partir de este identificador yo puedo especificarlo acá, como vemos los estilos en cascada. Empezamos por esta línea de código en donde nosotros estamos especificando que vamos a crear un estilo de tipo texto, específicamente CSS, y empezamos a determinar cada uno de los ID, empezando por el numeral, el nombre del ID, y entre corchetes los atributos que podemos nosotros cambiar a partir de sus propias características. Fíjense por ejemplo que todos estos identificadores que corresponden a un mismo tipo de elemento HTML, es decir, un elemento div, pues tiene cada uno de estos identificadores en común los mismos atributos: posición a la izquierda, a la derecha, el ancho y el alto. Este left y este top equivale de una manera muy similar al margen, pero se refiere más bien a la posición en la cual se encuentra este elemento div con respecto a su referencia inmediata, que es el div en el cual se encuentra. Es decir, este table 1 es la posición en la cual se encuentra con respecto a la página, que es el viewport, y está a la izquierda en 0 y arriba en 0. Lo mismo pasa con el index 01, que está a la izquierda en 0 y arriba en 0. Muy distinto el index 2, que está a 130 píxeles. Lo que veremos nosotros acá es esto: este es el index 1, este es el index 2, como tal, que está a una posición completamente diferente a lo que estaba originalmente, el primer elemento. Entonces cada uno de ellos simplemente se va a diferenciar en el valor que tienen los atributos, pero tienen los mismos atributos: posición absoluta, la posición a la izquierda y a la derecha del viewport, el ancho y el alto. Bien, teniendo en cuenta esta información, pues nosotros podemos aquí empezar a hacer una configuración similar a la que realizamos en el ejercicio anterior. Voy a crear acá un div que voy a denominarlo como clase centrar, y de esta manera digamos que podría yo empezar a pensar en la idea de crear la opción de centrar toda la pantalla, como lo hayamos visto anteriormente. Si no guardo, fíjense que está a la izquierda arriba. Si yo guardo esta información, este archivo ya en indexar, tenemos aquí la clase centrar, y me voy a la parte de arriba de estilos y le digo punto centrar, punto es como se especifica los cambios que puedo yo generar en una clase diferente al numeral que se corresponde a un identificador. Entonces aquí en centrar le voy a decir primero que vamos a tener una posición del div absoluta, que vamos a manejar un posicionamiento con respecto a la pantalla de 50%, esto para que se mantenga siempre al frente, siempre centrado, y arriba exactamente lo mismo, 50%. Tenemos que este div va a tener un ancho de 960 píxeles, y en este sentido un margen, vamos a mirar acá, un margen a la izquierda que sería la mitad, es decir, y en negativo menos 480 píxeles.
Ahora un alto de 560 píxeles y un margen superior de menos 280 píxeles, que es la mitad de la altitud. Guardamos y si actualizamos vamos a ver que nuestra tabla ha quedado centrada. Si yo reduzco el tamaño de la ventana del viewport, pues obviamente siempre va a mantenerse centrado, porque su referencia con respecto a esto es no solo el margen, sino la posición con respecto a la izquierda y con respecto a la parte superior del viewport, que es el 50%. Bien, vamos ahora a trabajar con el fondo. Vamos a crearle a nuestra página un fondo a partir de los estilos. Entonces vamos a decirle aquí que tenga un background tipo imagen, y esta imagen pues obviamente estará ubicada en una posición específica, y como tenemos que este estilo lo estamos configurando desde el archivo HTML, vamos a referenciar es a partir del archivo HTML. Entonces colocamos image, que está al mismo nivel, en la misma posición, la misma ubicación que la carpeta image, que el archivo index, y colocamos el nombre del fondo, que se llama background back2.jpg. Control S. Bien, aquí nos está diciendo el programa que si lo queremos comprar. Obviamente aquí no va a haber ningún cambio, y la razón por la cual no hay ningún cambio es porque aún no hemos guardado el fondo. Entonces vamos a ir acá a esta ubicación, control C, abrimos la carpeta, control V, damos otra vez F5 y perfecto, aquí ya nos ha quedado el fondo como tal. Vamos a cambiar este título y vamos a colocarle aquí bienvenido al Art Deco, control S. Entonces si actualizamos F5, nos aparece aquí bienvenido al Art Deco. Perfecto, aquí ya hemos hecho nosotros entonces una configuración desde este esquema que nos puede resultar muchísimo más provechoso en un momento determinado. Eso es todo con respecto a esta primera configuración. Muchas gracias. Bien, ahora voy a hacer la configuración que corresponde a la interfaz contenido como tal. Tenemos dos páginas, tenemos Art Deco 1 y Art Deco 2, que son específicamente estas: Art Deco 1 y permítanme acá un momento, bien, y Art Deco 2, eso con respecto a la imagen. Y con respecto a listo, y con respecto al texto, entonces tenemos texto 1 y texto 2. Vamos a exportar estos dos archivos en una misma ubicación. Entonces lo que yo voy a hacer por ahora es lo siguiente: voy a salvar, voy a dejar Art Deco 1 y texto 1 en la posición que corresponde, los dejo visibles y en esta posición en la que deben estar. Voy a guardar. Ahora voy a decirle que exporte, salvar para web, selecciono todos los archivos, le digo salvar. En este caso yo voy a utilizar el mismo esquema que he venido usando de estilo CSS, solamente que en este caso voy a guardar en una carpeta diferente a prototipo CSS y voy a llamarlo a este prototipo CSS contenido. Esto para que sea un poco diferente
el concepto del ejercicio como tal. Entonces a este voy a llamarlo como tal Art Deco 1. Me cercioro de configurar de acuerdo al mismo esquema anterior, es decir, que utilice los slides específicamente a partir de clases. Le digo OK y ahora guardar. Entonces en este momento, cuando visualizo la página, tenemos específicamente un archivo HTML, unas carpetas y unas imágenes dentro de una carpeta image. Voy a guardar la imagen de fondo de una vez, control C, y voy a ir a prototipo contenido, imágenes, y guardo la imagen de fondo. Dice que aquí está las imágenes Art Deco 01, 01, 102 y así sucesivamente. Bien, aquí voy a hacer ahora la exportación del archivo. Sin embargo, primero que todo voy a visualizarlo en Sublime Text. Voy a abrir el siguiente folder. Listo. Entonces aquí lo tenemos abierto. Tenemos nuestro archivo tal cual como estaba el anterior. Y de este simplemente voy a trabajar las siguientes características. Voy a homologar lo siguiente: control C, control V, dejamos el body, el centrar, vamos a la parte inferior y vamos a crear la etiqueta div tal cual como la tenemos dispuesta. Div class centrar. OK. Y abajo vamos a indexar primero. Listo. Control S. Visualizamos el archivo. Y debería verse exactamente igual que el anterior. Bien, aquí lo tenemos. Art Deco 1, los botones. Bueno, aquí se nos ha abierto varias veces. Art Deco 1, perfecto. No hay ningún inconveniente. Ahora, lo que yo voy a hacer es que desde Photoshop, dejando visible solamente la imagen de Art Deco 2 y texto 2, voy a hacer la exportación ahora de una manera completamente diferente. Voy a decirle guardar. Voy a decirle acá exportar, salvar para web, y en este caso me voy a cerciorarme simplemente de seleccionar estas dos imágenes. Le voy a decir salvar, y teniendo en cuenta que estamos en Art Deco 2, yo voy a poner acá Art Deco 2. Le voy a decir que solamente guarde los slides seleccionados con este nombre, y vamos a cerciorarnos de la configuración que sea desde CSS. Slides CSS, perfecto. OK, guardar. Cuando hacemos esto, obviamente nos va a generar un archivo CSS Art Deco 2, y vemos aquí las imágenes que él ha exportado en específico, que son Art Deco 2 del texto. Aquí vemos el texto Art Deco 1, la imagen Art Deco 1 y la imagen Art Deco 2. Ahora, visualizando el archivo HTML, lo que vemos
en específico es una tabla ahora que está relativamente diferente. Me refiero a que este archivo, y esto con el fin de solamente exportar estas imágenes, solamente ha exportado table 1, que es toda la tabla, y las imágenes que nosotros hemos seleccionado, y no ha generado como tal el resto de divs, precisamente por lo que hemos estado jugando con el concepto del reposicionamiento desde las características de nuestro de nuestro CSS. Vamos a hacer un ejercicio un poco más complejo. Vamos a pasar todas las etiquetas. Vamos a mirar acá primero, Art Deco 2, tabla 1, tiene los mismos valores, Art Deco 2. Bien, entonces vamos a pasar desde body, centrar, tabla 1, acá, control C, y acá simplemente pegamos control V. Ahora pasamos Art Deco 1 no, Art Deco 2 tampoco, revisemos Art Deco 08 y 09 no. Entonces Art Deco 01, 02, 03, 04, 07, 08. Control C, pasamos acá. Listo. Ahora 8, 9, Art Deco 10 y 13. Control C. Listo. Ahora las celdas, como las etiquetas div como tal. Tenemos Art Deco 01 hasta el 8. Control C. Vamos a comentariar esto, a indexar esto. Vamos a separarlo acá por un espacio. No influye en realidad. Y ahora del 10 al 13. Control C y control V. Perfecto. Guardamos. Vamos a abrir ahora desde acá. Doble clic y nos ha abierto relativamente bien. ¿Qué nos hace falta entonces? Simplemente a crear nuestro div que tiene las características, tiene la clase, perdón, me equivoqué, la clase centrar. Bien, vamos a colocar esto. Perfecto. Y ahora nuestro último div. Listo, perfecto. Control S, F5 y ya nos aparece centrado. Obviamente aquí está Art Deco 1, Art Deco 1, Art Deco 2. Perfecto. Y en común tienen las mismas imágenes de fondo. Obviamente esta es una manera relativamente fácil de trabajar. Ahora, una particularidad y es que en realidad es fondo con respecto a la interfaz en cuanto a lo visual, pero no es así desde el punto de vista de código. Realmente lo que estamos es insertando una imagen y MGSRC es simplemente insertar una imagen desde una ubicación determinada, pero como tal no tiene una configuración de fondo que sí lo tiene el body, y es específicamente esta
este atributo. Este mismo atributo lo puede llegar a tener como tal un div, y es precisamente el siguiente proceso a seguir, es decir, que nosotros podamos llegar a tener como fondo una imagen, y no que sea una imagen que se inserta, sino que sea una diferente que se pueda jugar el papel de fondo. Y esto nos puede permitir jugar de una manera un poco más eficiente con ciertas características que se pueden empezar a cambiar en las propias imágenes como tal. Por ahora, esta es la configuración que nosotros hemos hecho utilizando como tal desde Photoshop la misma idea de manejar las mismas imágenes para dos archivos HTML, en donde solamente hemos exportado las imágenes que son en realidad diferentes, que son las que corresponden al texto y la imagen de la obra de arte, y todo lo demás simplemente hemos hecho, podría decirse que un copy-pegue para que las dos imágenes queden idénticas en aquello que se repite y diferente en aquello que no lo es. Eso es todo por ahora, muchas gracias. Hola a todos. Para este siguiente ejercicio, que es un poco más complejo, voy a hacer un cambio drástico en las denominaciones que tienen dentro de los archivos, los ID, las imágenes. También voy a hacer un cambio drástico en las denominaciones, y esto para ya no utilizar imágenes insertadas a partir de la etiqueta IMG, sino utilizar en cada uno de los div estas imágenes como fondos. Esto porque voy a hacer una reconfiguración de algunas de estas imágenes desde Photoshop, y van a ver que resulta muchísimo más óptimo trabajar de esta manera. Voy a abrir por ahora Sublime Text, y en Sublime Text voy a abrir esta nueva carpeta. He creado una copia de prototipo CSS contenido, se llama prototipo CSS contenido 2. Es básicamente para dejar el anterior ejercicio tal cual como está, y este simplemente poderlo manejar de una manera independiente y obviamente mucho más cómoda. Bien, aquí tenemos entonces un primer elemento a tener en cuenta. Tenemos un div Art Deco 101 que tiene una imagen inserta Art Deco 101.jpg que correspondería como tal, esto en el caso de Art Deco 2, correspondería como tal a la esquina superior izquierda de nuestra página, es decir, correspondería a este cuadradito de acá. Si en Sublime Text yo quito este elemento de etiqueta, la imagen como tal, le digo guardar y actualizo, tenemos que la imagen desaparece, obviamente porque ya no forma parte como tal de la etiqueta del elemento. Entonces lo que podemos hacer acá nosotros es precisamente ubicar ese elemento dentro de los estilos como un fondo. Entonces lo que yo voy a hacer acá es que voy a especificar que tenga un elemento de fondo, y ese elemento de fondo sería la ubicación precisamente de este componente como tal que habíamos dicho. Voy a copiar esta dirección de acá y voy a pegarla acá. Obviamente no corresponde a la misma imagen. Control V, y solamente voy a cambiarle aquí el número 01. Control S, guardamos y ya nos aparece la imagen. Obviamente si selecciono de esta manera que ustedes están viendo, fíjense que el fondo no se selecciona. Realmente el navegador interpreta las imágenes como fondo y no como algo que yo como tal pueda seleccionar directamente. Si hago clic derecho, me aparece aquí guardar como, pero al decirle guardar como tal, me da la opción de guardar la página. En cambio, cuando se trata de las imágenes insertadas,
Yo aquí puedo guardar imagen como, es decir, él interpreta eso que se ve a través del navegador como una imagen. Lo otro es un fondo y no sería fácil de descargar. Entonces, teniendo en cuenta este proceso, vamos a repetirlo rápidamente en las siguientes tablas como tal. Bien, entonces aquí hemos hecho rápidamente la reconstrucción como tal de estas etiquetas div. Hemos quitado las imágenes y si damos F5, vamos a guardar primero que todo el archivo, control S. Bien, abrimos navegador, F5, y fíjense que si hago clic sostenido solamente están seleccionadas las dos imágenes como tal de nuestras obras de arte. Ahora aquí hemos dejado Art Deco 1 y Art Deco 2, que son los botones, los hemos dejado como fondos. Obviamente aquí hay un error porque hay que dejarlos como imágenes como tal, teniendo en cuenta que siguen funcionando como botones. Entonces vamos a hacer ese cambio, vamos a hacer esa corrección. Bien, listo, aquí ya quedaron corregidas. Paré la grabación simplemente para ahorrar un poco de tiempo, y aquí hemos dejado las imágenes 5 y 6 que corresponden a los botones y las hemos eliminado también como fondos. Si actualizamos, entonces tendríamos pues que podemos escoger precisamente. Esto nos ayuda simplemente a tener una referencia visual de cómo se está comportando todo. Bien, eso es lo que correspondería a esta corrección de imágenes. Obviamente aquí lo que hemos hecho básicamente es tener en cuenta simplemente la ubicación de una imagen como tal, la ubicación de las imágenes y la ubicación de las tablas como tal. También hemos dejado como fondo lo que correspondería, vamos a visualizar acá la carpeta, lo que corresponde a este pequeño fondo negro. Voy a abrirlo en un visualizador de imágenes simplemente para que lo tengamos como referencia. Sin embargo, acá se puede ver este fondo negro es precisamente este pequeño rectángulo que se generó en la división en Photoshop, que fue necesario generar una división de Photoshop, que como tal no tiene ninguna textura, simplemente es de color negro y vamos a prescindir de él. Pero a diferencia de antes, vamos a mirar primero cuál es su nombre. Su nombre es 04, entonces vamos a dejarlo en 04. Vamos a quitarlo como fondo por ahora, de esta manera como se encuentra. Vamos a darle control S simplemente para tener por ahora una referencia visual. Fíjense que aquí quedó el huequito, pero lo que vamos a poder hacer en este caso es simplemente lo siguiente. Vamos a decirle que nos genere un background, que en este caso podría ser simplemente un color propiamente dicho. Bien, entonces background, podríamos decirle background color o solamente background, y aquí vamos a utilizar numeral. Voy a utilizar por ahora la referencia blanco simplemente para que lo miremos, control S, que funcione. Entonces si damos F5, aquí nos ha aparecido como blanco. Obviamente no es algo que podamos escoger, entonces aquí voy a hacerle nuevamente el cambio. Voy a escribir
0, 0, 0. Listo. Control S y damos F5. Listo. Aquí esto es una manera también de optimizar de una manera relativamente cómoda recursos. Entonces, por ahora esa es una configuración relativamente interesante con respecto a las imágenes. Para finalizar, entonces vamos a hacer los cambios en las imágenes como tal. Las imágenes que vamos a cambiar son precisamente las imágenes que son fondo, que son estas que son horizontales, estas dos que son horizontales, la 2 y la 12, y las laterales que son la 7 y la 10. Vamos a arrastrarlas a Photoshop y simplemente vamos a cambiarle su tamaño. Como sabemos, HTML interpreta los fondos de tal manera que los repite a partir de una retícula que en sí misma está pensada de acuerdo a la forma y tamaño que tenga la imagen. Desde esta perspectiva, si tenemos estas imágenes que son grandes, son relativamente grandes y las estamos usando como fondo, podemos hacerlas más pequeñitas y dejar que sea el navegador el que las repita. Bien, aquí viene la razón más importante por la cual hemos dejado de utilizar las imágenes del fondo de la interfaz como imágenes insertadas como tal en un div y que se pasen a ser un background, y es por esa alternativa que tenemos, que el navegador interprete el fondo de tal manera que lo repita en secuencia para rellenar todo el espacio del div. Vamos a utilizar aquí la opción Image Size. Vamos a decirle que nuestro ancho sea apenas de 4 píxeles. Guardamos y ya nomás con esta opción tendríamos una relativa diferencia. Obviamente no la visualizaremos en el navegador. Aquí simplemente veremos la misma imagen, solamente que su fondo, que es la parte de abajo, se ha repetido varias veces. Esto porque está como fondo. Entonces resulta en una manera muy sencilla de poder trabajar. Obviamente también lo más importante es que se reduzca el peso de los archivos y esto va a ser considerable. Bien, en este caso vamos a reducirlo a lo alto. Guardamos. Fíjense, apenas pesa 18K, a pesar que lo estamos grabando en una alta. Image Size 4, Control S. Como ya viene con una configuración de 60K, aquí vamos a dejarlo tal cual como nos lo quiere dejar, en alta. Image Size 4 píxeles, Control S. Perfecto. Entonces, si vemos desde aquí en la carpeta de imágenes, pues aquí ya las vemos angosticos, nuestros fondos. Y cuando lo visualizamos desde el navegador, obviamente se ve tal cual, se ve perfecto. Vamos a hacer ahora una comparación, y para esto, antes de hacer lo que quiero hacer, voy a hacer una copia. Estamos trabajando con Art Deco 2, voy a cerrar Art Deco 1, vamos a decirle interfaz de contenido 2, perfecto. Aquí tenemos nosotros que las imágenes que se mantienen son la 8 y la 9, que corresponden a Art Deco 2 en este caso, en el caso de esta página. Vamos a guardar como,
Por ahora, como no tenemos enlaces, no tenemos nada, solamente imágenes, va a resultar práctico hacer lo que quiero hacer, es simplemente guardarlo con este nombre, Art Deco 1, porque van a ser exactamente iguales. Le digo reemplazar y digo son exactamente iguales porque comparten los mismos archivos, a excepción de los archivos de las imágenes y del texto, que es Art Deco 1, Art Deco 1. Guardamos, control S, y ya tenemos dos archivos. Quiero ahora sí, habiendo guardado estas versiones de prototipo, tenemos entonces, vuelvo y digo, dos páginas con una misma estructura, compartiendo unos mismos archivos de imagen como fondos, y cuya diferencia por ahora son solamente la imagen donde está el texto, la imagen donde está la obra de arte y las imágenes que corresponden a los botones. Bueno, la que corresponde a los botones son exactamente iguales, solamente que no están como fondo. Las de obra de arte y las de texto sí son diferentes, y esas las hemos dejado como imágenes insertas en las etiquetas div correspondientes. Eso es todo por ahora con respecto a este trabajo de edición y de creación de un pequeño sitio web honorífico al Art Deco. Muchas gracias.